Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Inmigración, republicanos y demócratas concuerdan en su importancia, pero difieren en sus visiones. ¿Cuál es la situación en el Congreso? Esto es Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Desde el inicio de su gobierno en enero de este año, el presidente Joe Biden presentó su proyecto de reforma migratoria, cuyo corazón es regularizar la situación de unos 11 millones de indocumentados. De la misma forma, el proyecto contempla la ciudadanía para los llamados soñadores o dreamers, acogidos por el programa DACA. No obstante, pese a que el tema también interesa a los republicanos, el proyecto se ha estancado en el Congreso, donde, para su aprobación, requiere de 10 votos de los republicanos. Hoy, en Foro, los congresistas Adriano Espaillat, demócrata, por Nueva York, y Mario Díaz-Balart, republicano, por Florida, explican la posición de sus respectivos partidos, detallan los desafíos a futuro y comentan lo que sucede en este momento en la frontera sur de Estados Unidos. Además, la Casa Blanca anunció que más de 165 millones de personas en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y una vez que las existencias estén aseguradas para los habitantes del país, la administración Biden se enfoca en ayudar a otros países del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia estadounidense y la llamada diplomacia de las vacunas de China y Rusia? Le contamos. Quédese con nosotros, ya regresamos. Los demócratas en el Congreso continúan presionando para lograr la aprobación de un proyecto de ley de reforma migratoria, pese a que no cuentan con los 10 votos republicanos necesarios para su aprobación. Estudian otras opciones que, según ellos, no necesitarían del apoyo de los conservadores. Conversé con el congresista Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York, y que ha sido uno de los líderes hispanos en materia de inmigración, además de ser uno de los promotores de este proyecto de ley. Con él conversé sobre la actual situación en la frontera sur, que según la oposición se ha convertido en una crisis. Yo diría que no, que realmente las realidades políticas nos chocan en la cara diariamente y es que en el Senado no hay republicanos que quieren apoyar la reforma migratoria. De manera que tenemos dos temas más o menos suaves, que es el tema primero de los soñadores y el segundo es de los trabajadores agrícolas. El tema más amplio de la reforma migratoria, que es un tema enorme, ¿verdad? Porque implica 11 millones de indocumentados, es más complicado. Y nosotros entendemos que en el Senado no contamos con los 10 votos republicanos, de manera que estamos hablando con el senador Schumer y hoy mismo tenemos una reunión con el congresista Yarmouth, que es un especialista con el tema de reconciliación. Ese es el proceso que maneja el Senado, donde se puede acudir para no tener que acudir a los 10 votos republicanos. O sea, si el Senado coge el tema de la reforma migratoria a través de un proceso de reconciliación, si el parlamentario dice que sí, que pueden tomarse esos renglones del tema de reforma migratoria a través de reconciliación, entonces no tenemos que contar con esos 10 votos, sino con una mayoría simple de 50+1. ¿Usted cree que podrían conseguir, si es del caso, los 10 votos de los republicanos? No creo que existen los 10 votos en el Senado de los republicanos. Creo que realmente tendríamos que ir a través de un proceso de reconciliación y entonces tenemos que acudir al parlamentario y asegurar de que no violenten las reglas de Byrd, que son unas reglas muy específicas para utilizar ese proceso, que entonces garantiza una decisión con el 50% del Senado. Congresista Espaillat, usted ha sido uno de los abanderados de la Fuerza Latina en el Congreso
Y es precisamente el tema de Centroamérica, de México, el que está siendo fuertemente criticado por muchos, la forma en que el presidente Joe Biden está enfrentando esto. ¿Usted cree que el presidente está fallando en el tema de México y Centroamérica en este momento, el tema de inmigración? Yo creo que realmente tenemos que llegar a las raíces de la dinámica migratoria. Algunas son raíces de personas que le huyen a la violencia, a las pandillas, otras al desempleo o hasta temas ambientalistas. Y yo creo que nosotros estamos actuando correctamente, ver cómo podemos ayudar a esta región. Yo me reuní esta semana pasada con un grupo de empresarios guatemaltecos porque entiendo que la creación de empleos y cómo ayudamos a Guatemala y a otros países en la región a crear fuentes de empleo podría ser también parte de la solución del tema de migración en esa región. La vacunación, le hemos abogado al presidente, le hemos pedido al presidente Biden que con el exceso de vacunas que tenemos, que son 88 millones de vacunas en exceso que tenemos, que primero le demos ayuda, auxilio a los países de Centroamérica y también el Caribe, que son países donde muchas personas viajan regularmente de aquí para allá y de allá para acá. Usted que ha encabezado esa delegación de congresistas solicitando la donación de vacunas hacia el Caribe y Latinoamérica, ¿qué recepción ha tenido por parte de la Casa Blanca, congresista? Positiva, y ya estas semanas aceptaron de que sí, que van a comenzar a entregar las vacunas a otros países. Esperamos que la prioridad primero sea Centroamérica y el Caribe y que se le dé suficientes vacunas para que tenga un impacto positivo en torno a la pandemia en esos países. Continúan llegando a la frontera miles de personas precisamente del Triángulo Norte. Sin embargo, el problema de la corrupción rampante en estos países es un agravante, si se quiere, para una solución. ¿Qué lectura hace usted sobre este problema de la corrupción, congresista? El tema de la corrupción sigue rampante en esa región y en otras regiones del mundo. Incluso nosotros aquí tampoco somos exentos del tema de la corrupción, de manera que no podemos predicar en calzoncillos, como dice, porque aquí también hay problemas de corrupción. Pero sí me concierne que el presidente Bukele, que a quien yo vi como un joven brillante, ¿verdad? Y lo vi con tantas posibilidades, se vea en una encrucijada, no necesariamente de corrupción, pero de un cuestionamiento de su apego a la democracia. Un joven que recibimos aquí, incluso antes de su juramentación, yo lo vi con buenos ojos y pensé que iba a ser un gran, y puede ser todavía un gran líder para ese país. Sin embargo, ha tomado medidas un poco controversiales en torno a la democracia y el aspecto sagrado de la democracia, que no se debe tocar ni con el pétalo de una flor. Pero en otros temas también hay vínculos con el narcotráfico, corrupción en algunos países que naturalmente hace las cosas más difíciles. El Caribe, una región sobre la cual últimamente no se ha hablado mucho, congresista. Sin embargo, prevalecen problemas de falta de empleos, pobreza y también de inmigración. ¿Qué solución propone usted desde el Congreso para esta situación? Bueno, el Caribe tenemos que trabajar más fuerte con la cuenca del Caribe, enfrentando el crimen organizado ahí, la seguridad pública, particularmente en los centros urbanos, crearles, yo creo que tanto Latinoamérica como el Caribe tiene el potencial de abastecer a los Estados Unidos con un sinnúmero de productos y de servicios. Nosotros realmente vimos en la pandemia cómo tuvimos que acudir al continente de Asia, a la China incluso, para que nos brindaran mascarillas, guantes y otros equipos importantes para combatir la pandemia. Eso no debe de suceder. Nosotros tenemos aliados aquí mismo en el hemisferio que deben de estar produciendo estos productos y estos servicios que nos ofrecen a nosotros a un costo, yo diría, a lo mejor más bajo por el aspecto del transporte. De manera que nosotros tenemos que reinventar el hemisferio y tomar una posición de liderazgo
en el hemisferio, pero con hechos, no con palabras, ¿verdad? Liderando en proyectos reales que puedan desarrollar el comercio y la economía de esos países. Congresista, sin embargo, muchas personas empiezan a criticar al presidente Biden de que ha dejado a Latinoamérica un poquito atrás, si se quiere. ¿Está de acuerdo con eso? No, bueno, él asignó a la vicepresidenta, quien de hecho va a viajar ahora a Centroamérica, y no ha manifestado. Nosotros nos reunimos con él hace 2 semanas en la Casa Blanca para hablarle de temas muy importantes del Caribe, Latinoamérica. Yo sé que él entiende que Latinoamérica y el Caribe son los vecinos y aliados tradicionales de los Estados Unidos que se deben de preservar. Los republicanos insisten en que el tema de la inmigración es esencial para su partido y de hecho coinciden con sus rivales políticos en que es un tema de gran importancia para el país. Recientemente presentaron un plan de reforma migratoria que incluye la legalización provisional para inmigrantes indocumentados que llevan cierto tiempo en el país y no tienen antecedentes criminales. Sobre esto conversé con el representante por Florida, Mario Díaz Ballard, quien ha instado a sus colegas a trabajar juntos para lograr una solución permanente al problema de la inmigración. Le pregunté por qué, pese al interés bipartidista, aún no se logra un acuerdo. Porque no ha habido un esfuerzo serio de parte de la mayoría del Partido Demócrata. Hay un grupo de nosotros que siempre estamos dispuestos y trabajamos en una forma bipartidista en un sinnúmero de temas. Y estamos dispuestos a trabajar en el tema de inmigración también, pero es que han rehusado hablar con nosotros. Es interesante, pidieron mi número de teléfono para llamarme y después nunca me llamaron. Así que de nuevo, para llegar a un acuerdo bipartidista hay que trabajar con miembros de ambos partidos y hasta ahora esto ha sido un esfuerzo, pero bueno, Gonzalo, no sé si un esfuerzo o más que todo jarabe de pico, porque hablaron de una legislación, presentaron legislación, parece que no tienen apoyo ni dentro de la mayoría demócrata y no están dispuestos a hablar con los republicanos, por lo tanto, esto no parece un esfuerzo serio, es solamente jarabe de pico, algo que hemos visto, por cierto, no solamente del Partido Demócrata, pero también en el pasado del Partido Republicano, pero es muy triste porque es un tema que hay que resolver. Ahora, ¿aceptarían ustedes los republicanos aprobar partes del plan del presidente Joe Biden? No se puede hablar del tema de inmigración sin darse cuenta de la realidad que existe en la frontera sur. Ahora mismo hay una crisis humanitaria, una crisis también para la seguridad nacional de los Estados Unidos y una crisis para el Estado de Derecho. Así que eso es parte de lo que tenemos que resolver. Uno no puede pretender tratar con este tema y evitar hablar del gran elefante en la habitación, que es la crisis en la frontera sur. El presidente Biden dijo que él quería tratar con estas personas de una forma más humana. Lo que está haciendo no es humano, es realmente lo más inhumano que hemos visto. Se hablaba mucho de las llamadas jaulas bajo la administración previa. Eso no se compara con el horror que está sucediendo ahora con las personas en la frontera sur de los Estados Unidos. Congresista, el presidente Joe Biden ha dicho que la frontera sur permanece cerrada y que su mensaje ha sido efectivo para que no continúen llegando personas de Centroamérica a la frontera. Bueno, eso es difícil de entender. O está totalmente en otro mundo o no le está diciendo la verdad al pueblo. Los números no dicen mentiras, las estadísticas no dicen mentiras. Hay una crisis de proporciones históricas como este país nunca ha visto. Es una crisis para los Estados Unidos, pero también estamos viendo un incremento masivo de víctimas en la frontera, particularmente de las niñas que están siendo acosadas sexualmente o hasta violadas sexualmente en números que no se había visto en el pasado. Eso es la realidad. Alguien puede pensar y puede ver las imágenes de lo que están ocurriendo en la frontera sur y pensar que la frontera está en orden, es que está cerrada. Por favor, esto es algo que suena como algo de locos, ¿no? Congresista, el liderazgo republicano ha presentado a los adolescentes migrantes centroamericanos, si se quiere, como una amenaza, debido a que, según ellos, podrían estar contagiados de COVID-19. ¿Defienden ustedes aún el título 42? ¿Debe mantenerse, congresista? Es interesante lo del COVID. Se han cerrado muchas de las fronteras
pero las personas, no se sabe qué porcentaje de las personas que están entrando a través de la frontera irregularmente pueden tener COVID. Los pocos que se han analizado, ahora lo que sí sabemos es que de entre los pocos que sí se han hecho los análisis, un grupo bastante elevado de esas personas tienen el COVID. Y por lo tanto, eso es algo que nos debería preocupar a todos. Lo importante, lo que nosotros queremos son varias cosas. Número uno es proteger el Estado de Derecho, que es la razón que todos los inmigrantes hemos a través de generaciones llegado a los Estados Unidos, porque aquí existe un Estado de Derecho y se cree o no en el Estado de Derecho, número uno. Número dos, no es humano lo que le está haciendo esta administración a las víctimas que están tratando de llegar aquí, porque estamos viendo violaciones muy serias, particularmente violaciones sexuales de menores. Y tercero, estamos viendo un incremento masivo de drogas ilícitas que están ahora llegando a través de esta frontera. Por cierto, muchas de ellas vienen de China primero, después a través de la frontera sur. Esas son drogas que están matando a individuos americanos y otros aquí en los Estados Unidos diariamente. Eso no se puede permitir. Y por eso le pedimos a la administración del presidente Biden que se dé cuenta de la realidad, como usted acaba de decir hace un ratico. El presidente dice que eso no está sucediendo, de que la frontera está protegida, está cerrada. Eso no es la realidad. Esto es como un alcohólico que tiene que primero reconocer que existe el problema para tratar de resolver el problema. El problema existe, las soluciones existen, solamente hace falta que el presidente Biden y su administración quiera tratar de resolver las acciones y no seguir mintiendo, diciendo que no hay un problema, que no es una crisis y que nada está pasando. Congresista, veamos ahora lo que nos dijo el congresista Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York, sobre el tema de la inmigración. El Senado coge el tema de la reforma migratoria a través de un proceso de reconciliación. Si el parlamentario dice que sí, que pueden tomarse esos renglones del tema de reforma migratoria a través de reconciliación, entonces no tenemos que contar con esos 10 votos, sino con una mayoría simple de 50+1. Congresista, su respuesta. Bueno, primero yo respeto muchísimo a mi colega, yo lo considero un amigo, pero lo que están hablando aquí es de utilizar un procedimiento estrictamente partidista para no tener que negociar con nadie. Hasta ahora no tienen los votos entre los mismos demócratas. Así que primero no sé si pudiesen encontrar los votos entre los mismos demócratas, número uno. Número dos, yo no creo que en el Senado se pudiese permitir, porque eso es algo que estrictamente se tiene que utilizar con temas del presupuesto. Y tercero, cuando hay personas de ambos partidos que estamos dispuestos a negociar, ¿por qué rehúsan hablar con miembros del otro partido? Eso demuestra que esto no es una actitud seria, sino una actitud de politiquería, de retórica barata, en un tema que hay que resolver y que hay que tomar muy seriamente. Vamos a aclarar la posición del Partido Republicano con relación a los Dreamers. El presidente Biden recientemente reuniéndose con un grupo en la oficina Oval, asegurando de que los demócratas los apoyan 100% y es necesaria la reforma migratoria. ¿Cuál es en este momento la posición de ustedes? La gran mayoría de nosotros pensamos que a los soñadores, a los Dreamers, hay que regularizarlos y normalizar su estatus. A esos que llegaron aquí, ellos no tomaron la decisión. Pero es interesante, ahora en algunas de las propuestas de la Cámara, de la mayoría, han cambiado la definición de un Dreamer, incluyendo a personas que llegaron aquí como adultos. Uno puede estar o no de acuerdo o en desacuerdo de que adultos que llegaron aquí ilícitamente deberían de ser regularizados o no, pero eso no son Dreamers. De nuevo, los demócratas están cambiando la interpretación de las definiciones, número uno. Número dos, no están hablando con nadie seriamente. Número tres, rehúsan negociar. Y número cuatro, lo hacen en una forma para tratar de no lograr que esto se convierta en legislación, pero solamente para tratar de utilizar retórica para cuestiones de política. Hay que tratar de negociar de una forma seria y hasta ahora, repito, han rehusado ni hablar, ni comunicarse, ni llamar, ni pedir una reunión con republicanos que estamos dispuestos a negociar. Y la pregunta es, ¿por qué rehúsan negociar o hablar
con un grupo de republicanos que queremos resolver este problema. La Casa Blanca asegura que más de 165 millones de personas en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que el país se trazó la meta de declarar inmunidad colectiva para el 4 de julio. Ahora, el presidente Joe Biden intensifica sus esfuerzos para ayudar a vacunar al mundo. ¿En qué se diferencia la respuesta mundial de Estados Unidos a la llamada diplomacia de las vacunas de China y Rusia? Veamos la respuesta en el siguiente informe. Ya que, de acuerdo con la Casa Blanca, más de 165 millones de estadounidenses han recibido una de las dosis de la vacuna de Pfizer, BioNTech o Moderna, o la única dosis del fármaco de Johnson & Johnson. Ahora los planes apuntan a ayudar a vacunar el mundo. No usaremos nuestra vacuna para asegurarnos favores de otros países. Recientemente, y como parte de la fase inicial de una estrategia global, el presidente Joe Biden anunció el envío de 20 millones de dosis adicionales de la vacuna de AstraZeneca, para un total de 80 millones de dosis que Estados Unidos compartirá con otros países. Lo que vemos que China y Rusia están tratando de hacer es, en efecto, utilizar pequeñas cantidades de las ventas de vacunas para obtener concesiones políticas y ganar influencia política. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar una respuesta masiva para poner fin a la pandemia y dejar que ese sea el legado de Estados Unidos. Se espera que la Casa Blanca refuerce su estrategia global de respuesta a la pandemia en la cumbre del G7, que se llevará a cabo en Inglaterra en junio. Un grupo formado por las economías más avanzadas del mundo que quieren liderar la recuperación post-pandemia, pero que también son señaladas como acumuladoras de vacunas. Los países ricos podrían vacunar al 100% de la población, incluidos los niños, y aún les queda 1.300.000.000 de dosis para compartir. Y si vemos cifras más realistas, digamos el 70% de su población, habría casi 2.000 millones de dosis para compartir. Entonces, lo que les pedimos a estos países ricos es que miren su cartera de vacunas y comiencen a hacer planes para compartir las dosis de inmediato. De acuerdo con expertos, Estados Unidos tiene décadas de éxito lidiando con crisis de salud globales anteriores, lo que marca una ventaja en comparación con China y Rusia. Ya sea que se trate de la pandemia del ébola en África Occidental o de su contribución al Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis o la malaria, estoy muy seguro de que Estados Unidos dará un paso adelante y desempeñará un importante papel de liderazgo en la respuesta mundial contra el COVID-19. Gail Smith, coordinadora del Plan Global de Respuesta a la Pandemia, ha señalado que el esfuerzo de Estados Unidos podría ser tan ambicioso como el Plan Marshall. Un programa estadounidense que brindó ayuda a Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, de hecho, se trataba de recursos, también se trataba de políticas, también se trataba de mercados y de hacer frente a los impactos económicos de la Segunda Guerra Mundial. Y de manera similar, tenemos los mismos tipos de impactos en esta pandemia. Creo que vale la pena pensarlo de una forma atrevida. Pero, ¿qué tan atrevido será? Eso está por verse. Más allá de la donación de vacunas, Estados Unidos ha prometido $4.000 millones para COVAX y ha apoyado la renuncia a las patentes de vacunas en la Organización Mundial del Comercio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Hasta aquí esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abad. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.